Otros temas. Luego del resultado negativo en la consulta popular, los legisladores hacen varios pedidos al gobierno que pasan por adelantar las elecciones y que dé un paso al costado. Andrea Samaniego nos cuenta más. La respuesta de la Asamblea tras el triunfo del no en la consulta es la muerte cruzada. Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es asumir su derrota, convocar, llamar a elecciones anticipadas, disolver la Asamblea, la muerte cruzada. A lo que se suma el correísmo. Sostienen que el no en la consulta es por el rechazo a la gestión de este gobierno. Adelante elecciones. Nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre hemos dicho, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Es mejor que el presidente de la República dé un paso al costado y los ecuatorianos sabremos ver cómo nos organizamos y ganar un poco de tiempo. Es fácil decir, llamen una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda desde la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. El gobierno, en cambio, le apuesta a la unidad y al diálogo, pero las fuerzas políticas también le dan la espalda. La solución al país de estos momentos es que por un lado la Asamblea trabaje y por el otro lado el gobierno haga lo que tenga que hacer. Llamados a diálogos falsos y mentirosos no tienen ningún sentido en este momento. Tampoco dialogarán desde el correísmo. Por su lado, la izquierda democrática aún no define qué hará, pero cree que el diálogo sí puede ser una herramienta, sobre todo cuando este pleno legislativo deberá definir qué va a pasar con el presidente Lasso en el caso Encuentro. La Asamblea posesionará a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana el jueves a las 4 de la tarde. La convocatoria la hizo el presidente hace minutos. Los legisladores afirman que la institución no puede estar en acefalía hasta el 14 de mayo. Karen Aro Ruiz recogió los criterios de los asambleístas. Con casi el 100% de votos escrutados para esta dignidad, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana estaría conformado. Pero para que los 7 vocales electos este 5 de febrero se posesionen, aún falta algo más de 3 meses. Hasta esa fecha, esa institución está en acefalía, pues el pasado 23 de enero la Corte Constitucional destituyó a los 7 miembros. Ante este escenario, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para posesionar a los suplentes a las 4 de la tarde de este jueves. Decidir inmediatamente convocarlos para que se posesionen los consejeros suplentes de Participación Ciudadana y Control Social. Días antes de los comicios, la mayoría de la Asamblea resolvió no acatar la orden judicial de la jueza Karina Isurieta, que les daba un plazo de 3 días para posesionar a los suplentes, pues varios de ellos eran candidatos. La jueza Isurieta acaba de revocar esa amenaza que hizo a la Asamblea Nacional. A ella la obligaron, según han dicho, a las 11 de la noche alguien del Consejo de la Judicatura del Oro para concatenar con esta circunstancia de destruir la democracia. Ahora que el proceso electoral ha terminado y por lo menos hasta el 14 de mayo, el Consejo de Participación debe retomar procesos que estaban en camino, como el concurso para designar al Contralor. Para ello, el Legislativo debe posesionar primero a los suplentes. El Consejo tiene una responsabilidad fundamental. No podemos seguir en las condiciones actuales. El Consejo de la Judicatura fue cuestionado, puesto por un Consejo de Participación transitorio. En fin, hay una serie de cosas también importantes y decisiones políticas que el país ha tomado en función de las últimas elecciones. De los 7 vocales destituidos del Consejo de Participación, 4 buscaban la reelección. Ninguno obtuvo los votos para volver. Lo que sí es que los 7 vocales electos por el voto popular asumirán todas las funciones. El presidente Guillermo Lasso reconoció el triunfo del no en la consulta popular e hizo un llamado a un acuerdo nacional entre organizaciones políticas. Carlos Acoto nos cuenta que aunque el margen de gobernabilidad se estrecha aún más para el Ejecutivo, el ministro de Gobierno cree que no todo está perdido. Su pronunciamiento. Abrir el diálogo, buscar consensos. Es la propuesta del presidente Lasso a todas las organizaciones políticas, una vez que ha reconocido que el no se impuso en la consulta popular que impulsaba su gobierno. Este presidente convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Y es que aun cuando el resultado es adverso, dice el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, no todo está perdido. Y sabemos que estamos en un proceso casi hasta de redefinición de un gran contrato social, un gran pacto social, donde seguimos caminando y donde, por supuesto, vamos a seguir en la búsqueda de mejores días para todo el pueblo. Pero el analista político Jorge Ortiz no es tan positivo. Cree que el llamado al diálogo que ha hecho el Ejecutivo no tendrá mayor convocatoria y que el gobierno está acorralado.
Debe entonces plantear cambios urgentes en su equipo de trabajo, asegura. Este momento ya debió haber anunciado un cambio brusco, un cambio dramático, un cambio a fondo de su equipo político, de su equipo de comunicación, para empezar de nuevo. Aquí hay un jefe de barco, un capitán de timón, que debe establecer quiénes son las personas que lo acompañen en ese proceso. Los resultados del referendo han generado reacciones también a nivel internacional. Una de ellas del banco de inversión estadounidense JP Morgan, que advierte que los riesgos de una terminación anticipada del mandato de Lasso han aumentado. Las consultoras internacionales tienen todo el derecho para poner sobre la mesa los elementos que consideren, pero nosotros tenemos la obligación de gobernar. Pero con cancha en contra en la Asamblea, también en el Consejo de Participación Ciudadana, con una aprobación en picada y con cada vez menos y menos aliados. Estas previsiones quizás no estén tan alejadas de la realidad, dice Ortiz. Si no ocurre un milagro que no anticipo cuál podría ser, se viene la tormenta perfecta. Creo que el presidente Lasso, si quiere sobrevivir en la presidencia de la República, debería hoy, esta noche, ya, este momento, llamar por teléfono a personas que él considere personas de buena fe, fuera de su círculo, y decirles qué hago, qué se te ocurre, qué me sugieres. Buscar nuevas ideas, porque evidentemente en su círculo íntimo no hay buenas ideas, no hay nuevas ideas, solo hay malas ideas, ideas fallidas. El gobierno ve en este escenario post-elecciones una oportunidad para corregir, escuchar, abrirse al diálogo. Desde el análisis político más bien, una prueba de fuego con tiempo en contra. El triunfo de Aquiles Álvarez rompe 31 años ininterrumpidos de administración social cristiana en Guayaquil. ¿Qué ha significado estas 3 décadas para la ciudad y para sus habitantes? Dayana Monroy está con nosotros y nos hace un recorrido por la historia. Hola, Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Para los guayaquileños que hoy tienen menos de 31 años, el socialcristianismo es la única forma de administración local que conocen. Para quienes vivieron la transición del Guayaquil que tomó León Febres Cordero en 1992, su administración les devolvió el autoestima, devolvió el orden a la ciudad y también el liderazgo. Dicen exactamente lo mismo quienes apostaron por 4 ocasiones por Jaime Nebot. Pero antes de analizar el golpe que sufre hoy el Partido Social Cristiano y también sus porqués, los invitamos a revisar la historia y a entender qué significan estos 31 años e incluso el arquetipo madera de guerrero para los guayaquileños. Es quizá el momento más representativo, pero todo comenzó años antes. En 1992, así era Guayaquil, con un nuevo alcalde que llegaba al poder con el 62% de votos y que lo hacía luego de al menos 10 años de administraciones cuestionadas, desorden y caos. Era un Guayaquil en medio de basura, con un palacio municipal desmantelado por administraciones roldosistas, que ahora tenía un alcalde que había dejado de ser presidente. En resumen, vivimos en una ciudad caótica y anárquica. Febres Cordero llegó anunciando en televisión nacional el cierre del Palacio Municipal. Reorganizó la ciudad para muchos, sus finanzas, institucionalizó la recolección de basura. Con mi gorrita de papel. También aparece el lema Guayaquil vive por ti y en esa campaña se usa la imagen de Juan Pueblo. Un hombre como yo, que habiendo cumplido ya su misión política en la vida, está dispuesto a seguir trabajando por nuestra ciudad. León logró reelegirse en el 96 con el 62% de votos y no solo eso, en el 2000 su candidato toma la posta. Jaime Nebot consigue el 71% de votos. Guayaquil se consolidaba como bastión social cristiana. Nebot arranca la regeneración urbana que incluyó la remodelación de Las Peñas y el Puerto Santa Ana. Estuvo enfrente de la ciudad durante 19 años, 4 periodos. Incluso en el momento más fuerte del correísmo, nadie pudo arrebatarle su alcaldía. Su aceptación era del 70%. Que conozcan bien la ciudad para que vean cómo se avanza cuando hay corazón y ganas, cuando hay voluntad férrea de progreso. Durante su administración fue el más duro opositor al gobierno de Rafael Correa, con 2 marchas multitudinarias. ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa?
vez, 8 años después, esa misma gente le dice sí al candidato de Correa. Lo cierto es que para Guayaquil estos 31 años no significaron solo 31 años de una administración, también de identidad. El ser madera de guerrero va en el espíritu del guayaquileño, que es un espíritu libertario, es un espíritu que busca la igualdad, que necesita que le satisfagan sus elementales necesidades, señor. En ese tiempo, en el tiempo de León, sí, Nebot, pero lamentablemente después, digamos, ya no hicieron las cosas bien. Muchas gracias. Cintia Viteri llegó con un gran capital político a la alcaldía. En 2019 logró el 52% de votos. Ella representaba continuidad, pero su administración frente a la ciudad durante la pandemia del COVID y su liderazgo cierran un ciclo de 31 años de administración social cristiana en Guayaquil. Pues esta vez los guayaquileños madera de guerrero, o al menos su mayoría, le dicen no al Partido Social Cristiano, o a quien esta vez los representa. Y las preguntas ahora son, ¿qué pasó en Guayaquil? ¿Qué pasó con el modelo exitoso? ¿Se les agotó el modelo a los socialcristianos? En el próximo reportaje vamos a analizar los errores, el camino del PSC para llegar hoy a donde está. ¿Pierden su bastión o al menos se interrumpen esos 31 años tal vez por ya no responder a las demandas contemporáneas? Lo vamos a analizar el día de mañana. Esté pendiente. Gracias, Dayana. Y el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, arrancará su gestión proponiendo 3 ordenanzas direccionadas a regularización de barrios, movilidad e inversiones. Concejales de organizaciones políticas opuestas que resultaron electos dicen estar de acuerdo con estas primeras propuestas. Belén Merizalde recogió sus criterios. Aunque el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, no se ha comunicado todavía con el alcalde electo Pavel Muñoz para empezar el proceso de transición, este último dice que su trabajo ya arrancó y ya tiene en mente los primeros 3 ejes de su gestión. El primero incluso será la ordenanza que pondré en discusión del Consejo Metropolitano el día de la posesión, que es una ordenanza que nos debe permitir hacer una regularización masiva de barrios. Diego Garrido, concejal electo perteneciente a la Alianza Quito Vuelve, liderada por Andrés Páez, dice estar de acuerdo, pero sostiene que habrá que analizar temas técnicos. Es importante hacer una revisión puntual a los barrios de riesgo, los que están sobre la cota y en zonas de riesgo como laderas y quebradas. Otra de las propuestas del nuevo alcalde es poner a funcionar inmediatamente al metro, aunque el concejal electo Michael Aulestia de la Alianza Va por Ti, quien ya es parte del consejo en este momento, sostiene que el metro ya estará funcionando, incluso antes de que Muñoz sea posesionado. En la planificación, el 5 de marzo comenzaría ya el transporte comercial del metro de Quito. El sistema de recaudo está en funcionamiento en el metro de Quito, no así el sistema integrado de recaudo. Hace falta que el transporte comercial privado se adecue al sistema de la Secretaría de Movilidad. Otros temas en la mira son la ampliación a todo el día del pico y placa, así como la derivación de la revisión técnica vehicular a privados. El municipio certificar a los privados que van a dar ese servicio y pasar de 8, 10 a tener 50, 60 en la ciudad. Si ya yo puedo certificar a los concesionarios de autos, a los talleres especializados, a quienes tengan el material para hacerlo, entonces vamos a tener más puntos de atención. Finalmente, Muñoz recalcó que aunque necesitará hacer alianzas, pues no cuenta con mayoría en el Consejo, eso no significará pactar. Y de eso, dicen los concejales, estarán pendientes. Ni piensen que vamos a repartir el municipio para alcanzar votos. No vamos a entorpecer ningún proceso dentro del Consejo Metropolitano. Vamos a estar lógicamente vigilantes en todos los procesos que ameriten a la gran corporación municipal, pero sobre todo en las propuestas de campaña que deben ser cumplidas. La última de las propuestas del nuevo alcalde es trabajar en mesas de inversión. Hacemos una pausa, enseguida les contamos cómo se repartieron políticamente las 23 prefecturas del país. Además, en 6 provincias todavía no hay resultados definitivos de las elecciones del domingo por un error en la impresión de actas. Les contamos al volver. Seguimos, amigos, y el mapa de las prefecturas se definió después de las elecciones de este domingo, aun cuando el Consejo Nacional Electoral realiza un recuento de votos. María Gracia Acosta nos informa quiénes obtuvieron el mayor número de prefecturas.
¿Qué tal? Una vez que la información del conteo oficial fue publicada en el portal de resultados del Consejo Nacional Electoral, identificamos que el movimiento Revolución Ciudadana se lleva el mayor número de prefecturas, con un total de 9 prefecturas, 3 de ellas en alianza, una con el Partido Socialista, una con Construir y una con Reto. El movimiento Pachakutik es el segundo con más prefecturas, en total son 6, una en alianza con Unidad Popular. Además, Izquierda Democrática obtuvo una prefectura en alianza con el Movimiento Vida. El Partido Social Cristiano ganó 2 prefecturas. También el Movimiento Suma tuvo una prefectura en alianza con un movimiento local, la lista 73. Democracia Sí también tuvo una prefectura en alianza con un movimiento local, es decir, con Semilla. El Partido Sociedad Patriótica alcanzó una prefectura en alianza con Unidad Popular. Y asimismo, en 2 provincias obtuvieron prefecturas movimientos locales. Veamos quiénes ganaron en el siguiente reportaje. En Azuay, Juan Cristóbal Lloré de la Revolución Ciudadana. En Bolívar, Aníbal Coronel de Pachakutik. En Cañar ganó Marcelo Jaramillo de Revolución Ciudadana y el Partido Socialista. En la provincia de Carchi, el ganador fue Julio Robles del Movimiento Social Conservador del Carchi. En Cotopaxi ganó la prefectura Lourdes Tibán de Pachakutik. En Chimborazo, el ganador es Hermel Tayupanda de Izquierda Democrática y Movimiento Vida. En la provincia de El Oro ganó Clemente Bravo del Movimiento Sur Unido Regional. En la provincia de Esmeraldas ganó Roberta Zambrano del Partido Social Cristiano. En Guayas, la prefecta electa es Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana. En Imbabura, Richard Calderón de Revolución Ciudadana. En Loja ganó Mario Mancino de Suma y el Movimiento Lista 73. Y en Los Ríos, el prefecto electo es Johnny Terán del Partido Social Cristiano. En Manabí, el triunfo fue de Leonardo Orlando de la Revolución Ciudadana. En Morona, Santiago, Tillo Auyuncar de Pachakutik. Mientras que en Napo, el prefecto electo es José Tuapanta de Pachakutik. En Pastaza triunfó André Granda de Democracia Cima Semilla. En Pichincha ganó Paola Pavón de Revolución Ciudadana. En Tungurahua, Manuel Caizabanda de Pachakutik. En Zamora Chinchipe, la prefecta es Carla Reategui de Pachakutik y Unidad Popular. Mientras que en Sucumbíos ganó Jofre Poma de Revolución Ciudadana. En la provincia de Orellana, la prefecta es Magali Orellana del Partido Sociedad Patriótica y Unidad Popular. En Santo Domingo de los Áchilas, Joana Núñez de Revolución Ciudadana y Construir. Y en Santa Elena ganó José Daniel Villao de Revolución Ciudadana, MPCG y Reto. De esta manera se conformó el mapa de las prefecturas y mañana revisaremos también el listado de las alcaldías, aquellas que no están en proceso de revisión o recuento. Revisaremos quiénes son los grandes ganadores. Ustedes continúan con más. Pero todavía en 6 provincias del país no hay resultados definitivos por un error en la impresión de actas, según lo reconoció la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Además, anunció que los resultados del referendo alcanzan ya un 97%. Belén Merizalde nos explica. Después de 2 días de las elecciones, las autoridades electorales se pronunciaron sobre el proceso. Y aunque dijeron que el escrutinio avanza bien, pues en apenas 2 días se ha alcanzado un 86%, debieron reconocer que en 6 provincias del país se registraron inconvenientes que obligaron a abrir todas las urnas y contar voto por voto en las dignidades de alcalde y prefecto. Cañar, Napo, Morona, Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora Chinchipe, en estas provincias ya se han instalado las mesas de recuento. Esto se da en virtud de que cuando se empezó a procesar la información dada por las juntas receptoras del voto y las actas ya de escrutinios que llegaban a los centros de cómputo, se pudo advertir de que había inconsistencias. Estaba mal puesto el orden de los candidatos. Entonces, si llenaron mal los miembros de juntas receptoras del voto la acta borrador, transcribieron al resto de actas con ese error. Ahí es el problema. Al consultarles de quién fue el error, la presidenta dijo que ella no es la encargada de determinarlo, pero que la Contraloría deberá realizar un examen especial para sancionar a los responsables. En cuanto al referéndum, señalaron que si bien hay inconsistencias, todo se realizará bajo lo que dispone la ley. Serían 69.947 actas por las 8 preguntas que estarían todavía por procesarse o hacer el recuento para ya cerrar definitivamente. Y rechazó la crítica del gobierno que reclamaba explicaciones por la demora en el procesamiento de actas, especialmente en la provincia del Guayas. No por dar resultados inmediatos
podemos poner en riesgo la credibilidad y el trabajo eficiente de nuestros funcionarios. El CNE espera tener listos los resultados finales en menos de 10 días. El juez nacional Luis Rivera declaró válido todo lo actuado dentro del proceso que se sigue en contra del ex contralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y 3 personas más por el delito de cohecho en el conocido caso China CAMC. La audiencia se retomará el 14 de febrero para determinar si son o no llamados a juicio. Es el segundo proceso que nuevamente reúne en una sala de la Corte Nacional de Justicia a los hermanos Pablo y Esteban Celi. Este martes, luego de 5 intentos previos, finalmente se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en su contra. En una hora de lectura, el juez nacional Luis Rivera declaró la validez procesal. Con ello dejó de lado los argumentos de nulidad planteados por las defensas, entre ellos que este proceso investiga los mismos hechos del conocido caso Las Torres, pues bajo la figura de cohecho también está relacionado con el supuesto desvanecimiento de glosas. Hemos adjuntado toda la documentación pertinente del caso Las Torres, hemos adjuntado el auto de llamamiento a juicio, la intervención de la señora fiscal, donde son los mismos elementos aplicados para esta audiencia. Sin embargo de eso, en la forma como se resolvió el día de hoy, da un mal presagio de lo que puede pasar el 14. Además del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, esta causa investiga al empresario Pedro Saona, a la empresa China Camp y a su representante en Ecuador, Liang Yang. De acuerdo a la teoría de Fiscalía, el delito de cohecho se habría configurado de 2017 a 2020, cuando Pablo Celi figuraba como contralor subrogante. Valiéndose de ese cargo, supuestamente habría desvanecido una glosa de 22,6 millones de dólares a favor de la empresa China Camp Engineering, a cambio del pago de 1,3 millones de dólares. Dentro de este proceso se tiene previsto que este miércoles se recepte el testimonio anticipado del empresario Pedro Saona. El testimonio que él va a dar se va a basar obviamente en hechos que son reales, que tienen que ver con toda la trama que él tuvo que sobrellevar. Obviamente esta constitución de empresas, apertura de cuentas bancarias tanto en el país como fuera del país fueron por pedido de uno de los coprocesados. La audiencia preparatoria de juicio se reinstalará el próximo martes 14 de febrero a las 11 horas para conocer el dictamen acusatorio de Fiscalía. En corto, ya hay respuesta a la canción de Shakira y Bizarrap y esta defiende a Clara Chía. Seguimos en 24 horas. 4 hombres fueron baleados esta tarde cuando circulaban en un vehículo por la avenida Domingo Comín y Juan Péndola al sur de Guayaquil. Las primeras investigaciones determinan que se trataría de 2 personas a bordo de una moto, las que dispararon con fusiles, provocando la muerte de 3 de los sujetos y dejando a 1 herido. El sobreviviente de 22 años tiene antecedentes penales, mientras que los otros 2 de los otros asesinados todavía no se tiene el reconocimiento de las identidades.